a saludar en esta noche al candidato a la presidencia por Libre 21, don Jorge Tuto Quiroga, 22 horas con 29 minutos. Primero que nada, y es importante preguntarle cuál es su percepción sobre la postergación. Y segundo, ¿realmente será el 18 de octubre? Le reitero lo que le decía Samuel Doria Medina, le reitero a usted. Me queda la sensación de que todavía nada está dicho, de que hoy cuando nos vayamos a dormir y apaguemos la luz, todavía nada está dicho y no hay la certeza de que las elecciones se van a desarrollar el 18 de octubre porque falta el paso de la Asamblea Legislativa, pero esa es la sensación que yo tengo. Vamos a hablar con expertos y por supuesto con líderes políticos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto estar acá. Cuídense mucho a todos los compatriotas ante este coronavirus. En primer lugar, Jorge, está dicho, no va a haber elecciones el 6 de septiembre, no creemos más pánico, la gente está ante una angustia colectiva gigantesca en medio de la pandemia, hay que empezar a capacitar jurados, iba a bajar a la participación, gran ausentismo, no íbamos a contar con observación electoral internacional. El órgano electoral plurinacional, desde marzo y abril, Jorge, y he sido consistente, he reclamado que asuma su potestad como poder del Estado para fijar la fecha electoral. El Congreso tenía que extender el mandato, lo hizo en consulta al tribunal. Una vez que esto está extendido, la fecha y el cronograma lo tiene que fijar el órgano electoral y ante la pandemia tiene que tomar en consideración la evolución epidemiológica. Así de claro es, y eso era tan cierto en marzo y abril cuando propusimos, el doctor Vázquez llegó hasta un texto de proyecto de resolución quisida, y por presión del movimiento al socialismo y también que acompañó Comunidad Ciudadana, se insistió en fijar una fecha y empezamos a jugar a la adivinanza: 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, entendiendo que el Tribunal Electoral optó por someter el cronograma electoral a la aprobación de uno de los interesados que violaba cuarentena como el movimiento al socialismo y que buscaba votar con participación más baja en medio de la pandemia. Ahora claramente el tribunal hoy ha recuperado su potestad para fijar la fecha, dice que lo han hecho en base a evolución epidemiológica, que tiene los estudios, sería bueno que los presenten, y hemos escuchado de autoridades del Ministerio de Salud también lo mismo. El 6 de septiembre era imposible, el 18 de octubre será posible, dependerá de la evolución de la pandemia, porque debemos votar en una fecha donde se minimice el riesgo al contagio, Jorge, se maximice la participación de los ciudadanos y se garantice la observación electoral internacional. Le reitero la preocupación respecto al paso que se tiene que seguir, ir por la Asamblea Legislativa. La fecha 6 de septiembre pasó por la aprobación de una ley, fue por la Asamblea Legislativa, del Tribunal pasó por la Asamblea, finalmente llegó hasta una promulgación del Ejecutivo con observaciones, pero promulgación. En este caso, tiene que ir nuevamente esta posición que ha fijado la Sala Plena y Salvador, tiene que volver a la Asamblea Legislativa, tiene que haber una convalidación, una validación en la Asamblea Legislativa respecto a la nueva fecha. Jorge, el poder electoral, el poder del Estado, el mismo nivel que el legislativo ejecutivo, así lo puso Evo Morales en la Constitución. Si él la violó buscando tercer mandato y cuarto mandato, es porque él es un golpista, cobarde, prófugo, y que desde allá está diciendo que no se puede y están chantajeando con cocaleros. Qué triste que el señor Luis Arce, el cajero del desfalco económico, no tenga la gallardía de salir y asumir que es candidato a la presidencia y a estas horas de la noche tomar una posición. Sigue pidiendo permiso todo el tiempo a Buenos Aires. El órgano electoral es el llamado a fijar la fecha. Eso lo digo hoy, lo dijimos en marzo, lo dijimos en abril, lo dije en todas las reuniones, lo dije innumerables veces, porque esa es la potestad que tiene y debe ejercerla. Fue un error someter esto a consulta, sería como que en el fútbol el árbitro le pida permiso a Bolívar para ver qué va a cobrar o no cuando estén jugando la liga de fútbol. Es el órgano electoral como poder del Estado al mismo nivel que el legislativo en cuanto a materia electoral y en fijar la fecha. Tiene toda la potestad, hoy la ha asumido, ha señalado que han hecho un análisis sanitario y en base a hecho han hecho una fecha que esperemos se pueda realizar, Jorge, pero tú sabes perfectamente que la evolución de la pandemia va cambiando, no por mala voluntad de las autoridades sanitarias,
han cambiado las proyecciones en el sur de Estados Unidos, han cambiado en México. En Brasil es la naturaleza de este enemigo mortífero como es el coronavirus. Pero no dejemos la duda de que el legislativo puede sobreponerse al poder electoral. Y yo le pido al movimiento, al socialismo, a los que están acá, que dejen de chantajear. Ya salieron los cocaleros, como su jefe Evo Morales, desde allá dijo que había que desconocer al TCE. Salieron los del Chapare, que producen la cocaína que envenena a la juventud, y ahora llaman a ir en medio del coronavirus a arriesgar la vida del pueblo, a poner en riesgo de fallecimiento a nuestros mayores. Tengan un poco más de humanidad, sensibilidad. Señor Arce, ¿es candidato usted a la presidencia o no? Asuma su responsabilidad. Usted se fugó a México, volvió solamente para hacer bancada, yo sé, pero venga, asuma su responsabilidad y pretenda que es candidato a la presidencia y tome posición y no esté al teléfono esperando las instrucciones de Argentina. Tenga piedad con la salud del pueblo boliviano. Cualquier persona sensata, Jorge, sabe que es imposible ir a votar en medio de una pandemia cuyo pico aún no ha llegado. Siguen subiendo los contagios y decesos como cohete. En abril, el MAS aceptó diferir la elección cuando teníamos 90 veces menos contagiados acumulados y 65 veces menos decesos. ¿Por qué ahora se obstina? Porque el señor Morales, faraón, desde su mansión en Buenos Aires, tomando vino y comiendo bife de chorizo, dice: quiero ir a votar para tener ausentismo, para seguir siendo el hombre más legítimo. Solo le preocupan sus intereses personales. Es hora que Luis Arce y la gente del MAS que está acá asuman su responsabilidad aquí en la patria. El señor Evo Morales no está y no va a volver jamás. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho por estos minutos que nos ha dispensado a propósito de este tema de la postergación de las elecciones. Muy buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Cuídense mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches.